Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey nos informará sobre el patrimonio inmobiliario de la ciudad de Cádiz a través de sus palacios. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, para la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 22 de junio de 2020 y recogida en el acta número 354, se acordó incluir en los actos de este curso 2020-2021 la conferencia titulada Las Casas Palacio de Cádiz, por la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey, miembro del equipo Palatia, licenciada en Historia del Arte y Bellas Artes, máster en Patrimonio, doctora en Arte y Humanidades y académica de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 14 de febrero de 2017. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz Rey para exponer su conferencia. Con la venia, señor presidente. Estimados compañeros académicos, señoras y señores, buenos días o buenas tardes, depende de si están viendo el vídeo por la mañana o por la tarde. Bienvenidos a todos y bueno, reiterar la alegría o el deseo de que estéis todos bien y de que os echamos de menos y esperemos que para el año que viene podamos estar todos presenciales en nuestros encuentros de los martes para podernos ver y disfrutar de lo que nos gusta, ¿no? Os traigo hoy una conferencia que se titula Las Casas Palacio de Cádiz, estudio, diagnóstico y prospectiva al proyecto Palatia. No vamos a hablar sobre en concreto todas y cada una de las casas Palacio de Cádiz porque están inventariadas como unas 60 y algunas más. Eso nos daría como para 60 conferencias, sino que vamos a hablar de este elemento patrimonial en su conjunto, sobre todo desde el punto de vista del proyecto. Vamos a hablar sobre el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Cádiz sobre este elemento. Sobre todo también por divulgar entre la ciudadanía lo que es un proyecto de investigación, ya que estamos además acostumbrados a que se considera como ciencia solamente aquellas que están asociadas al trabajo de laboratorio y hay una división ahí entre ciencias y letras que desde nuestro equipo de investigación siempre vamos a tratar de luchar por romper ese concepto de diferenciación entre ciencias y letras. Las letras también son ciencias. La historia es una ciencia, la antropología es una ciencia, la sociología, la arqueología y lo que las caracteriza como ciencia es el método de trabajo, científico, el método de investigación. Entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación, en qué consiste como proyecto, los resultados que tiene y sobre la temática de las casas palacio, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a tratar sobre el proyecto, los resultados y sobre todo al final un poco de reflexión de qué es lo que queremos hacer con nuestra ciudad. Con respecto al proyecto, decir que este proyecto se llama Palatia, es un proyecto de investigación que surge en la Universidad de Cádiz en el grupo UM 726 que se llama Imagen, Ciudad y Patrimonio del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea de América y del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. El equipo lo conforman 4 personas, 4 investigadores, del cual yo soy la IP, la investigadora principal, y me acompañan el doctor Moisés Camacho Ortega y los doctorandos Margarita Fernández González y Antonio de la Cruz Astre, que están ya próximos a defender su tesis doctoral. Somos un equipo bastante multidisciplinar dentro de lo que son las humanidades. En mi caso yo soy doctora en Arte y Humanidades con un perfil de licenciada en Bellas Artes, en Historia del Arte, máster en Patrimonio, en Investigación. Margarita, Antonio y Moisés tienen también carreras en Historia, en Magisterio, en Filología, en Humanidades, con máster en Estudios Hispánicos, en Patrimonio, en Archivística. Entonces nos da unos perfiles un poco diferenciados dentro de lo que es el ámbito de las humanidades y la conservación del patrimonio. Eso hace que nuestros enfoques son bastante multidisciplinares en ese sentido, cada uno da
un poco de enfoque diferente, y entonces pues eso enriquece mucho el proyecto. Aparte de lo que es el equipo nuclear, que somos nosotros, contamos, y es uno de nuestros valores, con una red de colaboradores bastante grande, muy diversificada, de profesionales de todo tipo: arquitectos, diseñadores gráficos, gestores culturales, de turismo, urbanistas, etcétera, etcétera, y eso es muy importante para nosotros. Nuestro proyecto parte de una serie de carencias que existen ahora mismo en este ámbito, como son la inexistencia de un estudio compilador sobre las casas palacios. De hecho no lo hay estudios muy parciales en obras que tratan aspectos muy concretos de otras cosas, ¿no? Y se tocan así como de pasada. Por ejemplo, hay un estudio solamente sobre las torres miradores, o hay un estudio solamente sobre la obra de tal arquitecto, pero no de lo que es el elemento patrimonial completo, ¿no? Luego, por supuesto, la situación de deterioro y pérdida que sufren estas casas y del que hablaremos más adelante también. También hay una existente protección académica e institucional, es decir, están un poco así como olvidadas, ¿no? Porque claro, a la hora de hablar de patrimonio, en las ciudades siempre se está tratando, pues bueno, la catedral, el ayuntamiento y edificios como más principales, los museos, pero las casas palacio y las casas se quedan un poco así como si fueran de segunda categoría. Hay una necesidad de apoyo a iniciativas dispersas existentes, es decir, sí hay una serie de iniciativas por ahí dispersas con la intención de proteger este elemento patrimonial, pero no están puestas en relación. Nosotros queremos ponerlas en relación y sentarlas en una mesa. Hay una falta de asesoramiento específico en los niveles de protección del casco histórico de la ciudad de Cádiz. Ya veremos que eso también está muy disperso. Por un lado está el PEGO, por otro lado está la Junta de Andalucía, el PEGO es del Ayuntamiento, está la Junta de Andalucía con sus normativas. No hay ahí una unificación y una puesta en común, tampoco hay un conocimiento por parte del ciudadano o de los gestores o de los que actúan sobre estas casas, sobre realmente qué es lo que pueden hacer y lo que no, y con qué niveles de protección. Hay un gran desconocimiento sobre las casas palacio, la gente no las conoce, la gente incluso de Cádiz no las conoce ni sabe cómo puede acceder a ellas o visitarlas. Hay mucha desinformación. Por supuesto, hay una falta total de puesta en valor, no aparecen o casi no aparecen en ninguno de los planteamientos turísticos o culturales, solo algunas de ellas muy dispersas. Y una falta de uso. En el momento en que un edificio se deja de usar, por supuesto, cae en ruina y eso produce un gran deterioro en ella. Partimos pues del problema entonces de que la ciudad de Cádiz posee una realidad patrimonial muy valiosa, muy desconocida y en peligro de deterioro y de pérdida. Luego, que la propia realidad económica de la ciudad, esto no nos podemos engañar, está basada en el turismo, no es una ciudad, es una isla que no tiene suelo ni para sector industrial, ni de fábrica, ni por supuesto agrícola, ni primario. Entonces, queramos o no, se basa en el turismo y en los servicios. Pero tiene un enorme potencial para ello. O sea, el potencial que tiene la ciudad de Cádiz para el turismo y para la oferta cultural como motor económico es muy importante, tiene un gran potencial, pero no termina de estar bien gestionado ni bien aprovechado, ¿no? Y en este caso, desde luego, totalmente infrautilizado. Luego tenemos a una abundante población joven con formación, pero desempleada, es decir, tenemos a una gran población joven que está formada en humanidades, en historia, en turismo, en gestión cultural y sin embargo está desempleada. O sea, tenemos ahí una oportunidad, un potencial económico, pero no se está trabajando, ¿no? Y luego ya otro problema que es el demostrado y visible interés de la población gaditana por su patrimonio. El interés que tiene la población gaditana por su patrimonio ha ido muy en aumento, cada vez más consciente de ello, cada vez está más interesado. Y bueno, y no termina de encontrar la manera de disfrutarlo, por lo menos en estos elementos, ¿no? Y además un potencial consumidor de ella. Tenemos que mirar los elementos culturales o los elementos patrimoniales no solo como algo para el turismo, sino el turismo que viene de fuera, tanto nacional como extranjero, sino también como un elemento de uso y disfrute de la propia población. Y yo creo que ahora, con la época de la pandemia, lo hemos vivido, que bueno, ya no estamos pensando en irnos de viaje al Caribe, sino que por problemas de movilidad le hemos vuelto la cara a el patrimonio más cercano y la oferta cultural más cercana que tenemos. Ahí hay un enorme potencial digamos, de clientela o de público para el patrimonio cultural e histórico.
Bueno, uno de los principales problemas que tiene las casas palacios de Cádiz es el expolio. El expolio es una barbaridad. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Cádiz está intentando conseguir la categoría de Patrimonio de la Humanidad como ciudad, como casco histórico, pero no lo va a conseguir si el elemento que lo define realmente como tal no es la catedral, ni el ayuntamiento, ni sus murallas, es el conjunto de la ciudad con un elemento, el más importante, que es el patrimonio doméstico. Es decir, es una ciudad que conserva todo el patrimonio doméstico, o sea, todos los inmuebles domésticos de una sola época del siglo XVIII, algo del XVII, principalmente del XVIII, y revestidas en el XIX, que es único, es totalmente especial, singular, y que se conserva casi el 90% original dentro del casco histórico. Es decir, todas las ciudades históricas han ido viendo cómo caían sus edificios y se iban sustituyendo por edificios contemporáneos, y bueno, eso ha ido mermando su casco histórico. Sin embargo, en Cádiz se conserva, digamos, el 90%. Eso es bastante singular, bastante único, y además con sus características originales, porque durante siglos apenas se han retocado. ¿Qué pasa? Que ahora eso se supone que es el grueso de lo que nos identificaría como elemento posible para conseguir esa categoría de Patrimonio de la Humanidad, pero está desapareciendo, con lo cual no lo vamos a poder lograr nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este expolio? El expolio sucede de la siguiente manera. Por un lado, porque hay varios tipos de expolio, por un lado está la gente que se mete dentro de una casa vacía y se lo lleva todo. En esta imagen estamos viendo, esta es la Casa Palacio que está en Sagasta número 1, que ahora mismo se está rehabilitando. Esta foto es de hace varios años, donde ya se habían metido dentro gente y había incluso arrancado, y se ve ahí los cables para vender el cobre. Bueno, lo mismo que se llevan esto, que es bueno, una cosa muy básica, que es para revenderla como chatarra, pero después nos encontramos con que se llevan el suelo de mármol, el suelo de piedra de tarifa, el suelo de prensa hidráulica, todos los apliques de mármol que hay en las jambas de las puertas, de las ventanas, que son mármoles genoveses, que venían de Génova en el siglo XVIII, todos los herrajes, toda la carpintería de madera de puertas y ventanas interiores que son originales del siglo XVIII, todo eso se lleva y se revende. Por otro lado, encontramos el expolio de cuando se va a rehabilitar una de estas casas, cuando ya decimos, uy, por fin se va a rehabilitar, no sabemos si es peor el remedio o la enfermedad, porque nos vemos en la puerta de la obra el camión del anticuario de derribo, que es un anticuario especializado en este tipo de elementos, que igualmente se lleva todo eso que hemos mencionado, los suelos, elementos de los paramentos, jambas de puertas y ventanas, toda la carpintería de madera, los hierros, prácticamente todo, se queda la finca desnuda en muros, ¿no? Y se lo lleva además pues con la situación cómplice de las empresas de construcción, los mismos propietarios, etcétera, que están trabajando en la obra. Segundo tipo de expolio. Entonces, pues bueno, eso evidentemente es tremendamente dañino, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, bueno, pues hay casos además de corrupción bastante graves. Aquí vemos un anuncio en un periódico de estos de venta de cosas de segunda mano y tal. Vendo vigas antiguas de madera, provienen de derribos de casas antiguas importantes en Cádiz, ¿vale? A 10 euros supongo que será el metro o algo así. Y ahí están las vigas. Luego también nos encontramos con otro tipo de, no expolio, pero sí destrucción de este patrimonio, y son las intervenciones invasivas. Últimamente, además, de hace un par de años para acá, estamos viendo que se están rehabilitando muchas casas en Cádiz. En principio puede ser una buena noticia, pero claro, siempre y cuando se haga bien, porque si se hace mal es peor que se quede sin intervenir. Fue bastante señalado, salió en la prensa, ¿no? Un bloque de piso en el centro de Cádiz, en el que la casa se ha derribado por completo y se ha construido con un estilo contemporáneo, además feo. O sea, cuando el 99% de la gente que lo ve, tanto expertos como ciudadanos de a pie, le choca, les raya y lo denuncia como algo feo y atentado contra el patrimonio, quien lo defiende, que puede ser un 1%, debería de plantearse que quizás no es la opción adecuada. Estamos viendo también muchas intervenciones en las cuales
se levantan esos suelos, por poner un ejemplo, se levantan los suelos de mármol del siglo XVIII, genoveses, para poner mármol nuevo de Macael, de Almería, con todo mi respeto para el mármol de Macael, que además es de buena calidad, pero ¿por qué quitar el elemento patrimonial que es identitario? Porque además representa ese comercio que había con Génova, porque eran los que venían, los que estaban aquí en una de las colonias más importantes, supone un elemento histórico y se quita para poner otro, o peor aún, para poner un suelo de gres, ¿vale? Y como eso, pues muchas cosas más. Se quitan las vigas de madera en lugar de tratarlas, que es verdad que tienen una problemática de conservación bastante complicada de tratar, pero no imposible. Se quitan para sustituirlas por vigas de hormigón y bovedillas de corcho, en fin. Y como eso, todo. Se quitan azulejos para poner otros, o sea, vemos en la prensa muchas veces rehabilitaciones de estas que, claro, aparecen como muy bonitas, pero cuando te pones a analizarlas resulta que han eliminado un montón de elementos originales, patrimoniales, que eran los que identificaban esa casa como un bien patrimonial. Entonces, claro, esto requiere actuación desde el ámbito académico, desde el ámbito político, desde el ámbito administrativo, legislativo, para poder solucionarlo, ¿no? Entonces nosotros desde el ámbito académico, desde el grupo de investigación Palatia, nuestra al final consiste en que, es decir, que hay un patrimonio que si no actuamos lo perderemos y hay unas necesidades económicas, sociales y culturales que se verían beneficiadas de dicha recuperación y puesta en valor patrimonial. Entonces la finalidad última nuestra que perseguimos con este proyecto y que nos planteamos ante estas necesidades y problemas que hemos expuesto es contribuir a la conservación y puesta en valor de las casas palacios de Cádiz como elemento singular de su patrimonio. Para ello nuestro proyecto pues tiene una serie de objetivos como son identificar, catalogar y registrar de manera exhaustiva las casas palacios de Cádiz, realizar un estudio en profundidad de su proceso histórico y un análisis de sus características artísticas y de estilo, elaborar el análisis reflexivo posterior respecto a sus similitudes, relaciones y significados históricos y artísticos, diagnosticar el estado de conservación física de los inmuebles y su contenido, averiguar su situación administrativa, burocrática e identificar problemáticas asociadas, proponer en base a todos esos resultados de la investigación pues propuestas apropiadas de intervención conservadora y de futuras acciones de gestión, uso, prospectiva y transferencia, establecimiento de redes profesionales vinculadas al proyecto, llevar a cabo y conseguir una divulgación efectiva y diversificada de los resultados de la investigación, por eso estamos aquí hablando hoy de esto, contribuir a las líneas de innovación en la investigación potenciadas por la Universidad de Cádiz y contribuir a la inclusión de las herramientas digitales en la Universidad de Cádiz y en nuestro grupo de investigación. Por tanto, nuestro proyecto tiene estos contenidos, lo que es el inventario e identificación de las casas, después el estudio de las fuentes en las que podemos apoyarnos para hacer el análisis tanto histórico como artístico de las mismas, hacer ese estudio histórico y artístico, y hasta aquí es donde se solían quedar los proyectos de investigación de historia del arte tradicionales, ¿no? Nosotros vamos a añadir dos elementos más que son el diagnóstico del estado de conservación y la prospectiva de actuación, es decir, propuestas de futuro y trabajar para hacer una actuación futura positiva. Por tanto, la metodología, y todo esto me gusta contarlo porque yo creo que también hay que divulgar entre la ciudadanía cómo es un proyecto de investigación y qué pasos tiene y todo lo que contempla, todo lo que conlleva, cómo es la elaboración de esos objetivos, cómo es el diseño de una metodología y la producción de resultados y de contenidos, ¿no? Pues para que conozcamos lo que es la metodología de un proyecto de investigación como este, pues deciros que por ejemplo, tiene el estudio de las fuentes bibliográficas, lo cual nos va a llevar a un estado de la cuestión, es decir, qué es lo que han estudiado otros investigadores con respecto a este tema. Después va el estudio de la documentación histórica, que en este caso es inmensa. Después iría el trabajo de campo, ya propiamente en las casas, mediante fichas catalográficas, fotografía, vídeo, entrevistas con las personas relacionadas. Todo ello nos lleva a lo que es el estudio y el análisis de todo ello, que va a producir unos resultados y un diagnóstico. Todo esto lleva de manera paralela, como vemos ahí al lado, una serie de acciones de divulgación, por un lado académica y por otro lado divulgativa, como es esta que estamos haciendo hoy aquí, el estar listando constantemente y reuniendo colaboradores profesionales que nos ayuden a contemplar esto de una manera holística con todos sus aspectos, la búsqueda de financiación también para este proyecto, que por cierto hasta ahora ha sido cero,
y la planificación de todo este trabajo que constantemente está replanificándose. Este proyecto empezó en septiembre de 2017 y en principio estaba pensado para 5 años en 4 fases, pero va a durar bastante más, sobre todo porque los 4 investigadores, al mismo tiempo que estamos llevando a cabo este proyecto, llevamos a cabo otro y bueno, y además trabajamos en cada uno en su profesión, ¿no? Bueno, pues todo esto, esos dos ámbitos de trabajo o de acciones que hemos visto, terminará teniendo acciones de transferencia, es decir, que esperamos que eso se revierta en la realidad, en la sociedad actual. Por tanto, ¿qué parte de innovación hemos incluido nosotros en este proyecto con respecto a lo que tradicionalmente llevaban otros o desarrollaban otros proyectos de investigación en humanidades hasta ahora, ¿no? Bueno, pues sobre todo el de la transferencia. Nosotros queremos que este problema se solucione, no queremos que nuestro proyecto de investigación sea, bueno, pues un libro más sobre las casas palacio que se queda en un estante de una biblioteca y que es muy bonito y qué bonito es lo que tenemos, ¿no? Sino que nosotros queremos que cambie esa situación, queremos evitar el expolio, queremos que se visibilice el problema, queremos que se pare ese proceso de deterioro, queremos que se pongan en valor esas casas palacio y que se haga de una manera correcta, sobre todo. Entonces eso es la transferencia. Por lo tanto, nuestro proyecto tiene un fin práctico que va dirigido pues eso, a la solución de problemas. Queremos fomentar también el trabajo cooperativo entre nosotros. Normalmente también el estudio en humanidades solía hacerse de una manera bastante unipersonal. Nosotros trabajamos en equipo como 4 personas, pero también somos multidisciplinares nosotros y queremos serlo más aún con nuestra red de colaboradores. Y luego también, por supuesto, meter las herramientas digitales y los recursos digitales están muy presentes en nuestro proyecto, como veremos más adelante. Entonces, bueno, todo esto ha sido lo que es el diseño de proyecto, ¿vale? De lo que es el proyecto Palatia. Ahora vamos a hablar de los resultados que hemos tenido hasta ahora desde el 2017 hasta el 2021. Por lo pronto, empezando en esa línea de vida o línea de tiempo que veis ahí, está bastante resumido, pero empezó por el diseño del proyecto. Hemos hecho una búsqueda de 96, hemos encontrado unos 96 ítems bibliográficos que tratan el tema, en realidad son más ya, porque esto está, no lo he actualizado, han sido ya 100 y algo. Hemos revisado el inventario de las casas palacio, hay unas 60 casas palacio inventariadas, pero estos son casas palacio. En Cádiz hay como otras 300 casas más que no son palacio, pero son igualmente valiosas y son igualmente patrimonio. Son también del siglo XVII, XVIII, XIX, son más sencillas, no son palacio, pero son igualmente valorables y necesitadas de esa protección. Luego la búsqueda de financiación, que por ahora ha sido cero, pues ha sido la presentación de proyectos I+D+I, fundaciones y entidades bancarias y otras muchísimas, todo tipo de convocatorias, proyectos y call. Después, bueno, pues hemos diseñado un logotipo, una web y redes sociales, nos podéis ver en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, porque creemos que la divulgación ciudadana es muy importante. De hecho, la ciudadanía está denunciando constantemente y cada vez más, gracias a todas estas acciones de divulgación, cualquier acción que se acomete contra estas casas palacio, contra cualquier cosa, ¿no? Ya hemos ido a 6 congresos, 5 conferencias, 8 ítems tenemos en prensa, radio y televisión local. Hemos conseguido el apoyo ciudadano, nos apoyan bastante, recibimos constantemente muestras de ánimo y de interés. Tenemos una red profesional bastante grande y de colaboradores. Hemos establecido ya el contacto con todas las instituciones que pudieran estar de algún modo vinculadas a este elemento patrimonial. Hemos tutorizado alumnos de máster, uno de ellos en la Sorbona de París, que están trabajando los temas de las casas palacio como investigación. Hemos preparado 3 artículos para publicar, también tenemos publicado en actas de congreso, 2. Hemos propuesto al ayuntamiento la revisión del PGO con respecto al tema de las casas palacio, los ítems de las casas palacio, y tenemos hecha una propuesta de registro de inventario también en la Junta de Andalucía. También hemos recibido solicitudes de particulares que quieren saber una investigación sobre sus casas palacio donde ellos viven o donde ellos van a actuar. Bueno, y luego ya por último, el año pasado, en el 2020, ganamos el ACSI, perdón, en el 2019, ganamos el ACSI a los premios Atrévete de la UCA, son los premios de emprendimiento. Con ese premio, que era muy pequeñito porque era un ACSI, pero nos dio lo suficiente para invertirlo en que un egresado de la UCA, un informático, nos diseñara una ficha, o sea, una app
basada en la ficha catalográfica que habíamos diseñado para controlar el patrimonio que contienen las casas palacio. Esa app después la presentamos a los premios Atrévete del año siguiente, que sacaron una convocatoria de premio a la mejor patente de la UCA y nos llevamos el primer premio a la mejor patente de la UCA. Después de eso, y como consecuencia de ese premio, pues estamos desarrollando una labor de una actividad de tutorización por parte de la Cátedra de Emprendedores de la UCA para crear una spin-off, es la preincubación de una empresa, una spin-off salida del conocimiento de la UCA, de los grupos de investigación, que se llamaría Vía Docta y que va a tratar de recoger todos esos encargos profesionales que nos están empezando a llegar de cara a investigaciones históricas, etcétera, ¿no? Bueno, eso está ahora mismo. Además, ya casi que vamos a conseguir, al parecer, un contrato OTRI con la Junta de Andalucía para trabajar las fichas de inventario. Por lo menos vamos a optar a ello. Bueno, dentro de lo que son labores de divulgación y resultados, ahí vemos un muestrario de imágenes en el que estamos, por ejemplo, dando una conferencia en las jornadas de archivo, una conferencia a la que fuimos invitados. Estamos en varios congresos, estamos en entrevistas en prensa, también estamos dando ahí una conferencia en el Ateneo Literario de Cádiz. Ahí arriba está nuestro logotipo. Ahí tenéis los enlaces pues a nuestra página web, a Facebook, LinkedIn, Twitter y en YouTube, donde podéis ver algunos vídeos. Ahí veis algunos recortes de prensa. También estamos ahí en Onda Cádiz con Salvador. Aquí estamos en la entrega de los premios Atrévete, cuando se pudo hacer presencial en el año 2019. Este año fue en la modalidad online. Pues eso, conseguimos el ACESI y después este año último ha sido el primer premio a la mejor patente de la UCA, que nos ha permitido hacer esa ficha catalográfica. La ficha catalográfica es esta, es uno de nuestros mejores resultados. Es una ficha en la que se registran todos los elementos patrimoniales que tiene una casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las casas estaban registradas en el PEGOU, las 60. Y luego, no sé si eran 7 o 8, estaban registradas en la Junta de Andalucía en la base de datos Mosaico. Fijaos, de 60 solamente estaban registradas por la Junta 6 o 7. Y en ninguno de los dos casos el registro que hay es exhaustivo. Porque lo único que se registra, bueno, pues casa tal, que está en tal sitio, con el número de catastro tal, del siglo tal y que tiene este nombre. Un par de plantas y no sé qué, pero realmente no están registrados, pues si hay un brocal de pozos, si tiene columnas de mármol en el patio, si tiene carpintería original, todo eso no se registra en ningún sitio. Si no se registra, no puede controlarse. Porque cuando alguien entra allí a hacer una obra, y pide su licencia de obra en el ayuntamiento y presenta un proyecto en patrimonio, ni ayuntamiento ni la Junta de Andalucía Patrimonio pueden comprobar, pueden saber qué es lo que había antes y qué es lo que hay después de que se vayan en esa obra. Ni después de un expolio ni después de nada. Si no hay registro no se puede controlar. Entonces nosotros proponemos que cada casa palacio debería de tener esta ficha cumplimentada con todos sus ítems, donde podemos ver todo tipo de cuestiones, desde, pues ya digo, si tiene azulejos originales, si tiene columnas, brocales de pozo y todo eso planta por planta, elemento por elemento. Fijaos todos los ítems que registra. En todos ellos está el número, está información sobre ellas, fotografías y tal. Si hay restauraciones posteriores, si hay elementos actuales. Fijaos todas las cosas que registra la ficha. Es enorme. Entonces esto, claro, registrarlo en papel era un poco complicado, por eso hicimos una app, que no es una app que uno se pueda descargar habitualmente en el móvil, es una app de uso interno por nosotros, es para facilitar nuestro trabajo de registro de esa ficha en una app, de manera que nosotros vamos con el móvil o con la tablet a la casa palacio, la tablet más cómodo, y vamos registrando todas las cosas. Esta es la estructura interna que tiene el diseño de la app, que se realizó con un programa, con Unity, que es un programa de diseño de videojuegos, porque era el que mejor se adaptaba al tipo de app que nosotros queríamos. Aquí está el diseño dentro del programa. Nuestra app empieza así, se añade una casa, se puede editar después, te sale el listado de las casas, luego las opciones para volcarla en el PC, ¿no? Entonces en cada casa se le pone el nombre, información, se registra. Y entonces entramos en un menú principal dentro del cual de cada uno de estos que pone identificación, descripción formal, espacio del inmueble
Dentro de cada uno de esos grandes bloques entramos y dentro hay otro montón de ítems. Dentro de cada uno de ellos podemos entrar al espacio de registro donde podemos poner toda la información. Nos da una opción de añadir fotos, que la hacemos y se registra la foto asociada a ese ítem. Si yo estoy registrando el brocal de pozo que está en el patio número 1 y le hago una foto, esa foto después se va a llamar brocal del pozo del patio número 1. Y eso es un gran avance, porque claro, cuando tú vas a una casa de te pones a hacer fotos, puedes hacer 400 fotos. Pues después las vamos a pasar al ordenador y directamente se vienen registradas cada una con el ítem que está fotografiando. Después tiene un proceso de exportarse al ordenador y como vemos ahí, por ejemplo, en un ejemplo de una casa, pues aparecen un montón de carpetas y dentro de cada una de ellas, pues las fotos asociadas a cada ítem y una base de datos Access con toda la información que hemos registrado. Esto nos permite después jugar con toda la información a la hora de hacer procesamiento de texto. Bueno, pues allá fuimos a hacer una prueba piloto con la app y nos dimos cuenta del trabajo ingente que era esto. Fue una prueba piloto para ver fallos, para ver correcciones, ¿no? Como todo prototipo que se hace, bueno, vimos algunos problemas en el procedimiento de trabajo, confusión, desbordamiento, duda, algunas conclusiones concretas, como era la complicación, conseguir las llaves del acceso a la casa, a veces complicado. Ahí estamos en lo que va a ser el Museo del Carnaval, en la Casa Recaño, que por supuesto hay que ir con luz natural porque la mayoría de ellas no tienen ya luz artificial, que es mejor una tablet que en un móvil. Luego que el proceso es más difícil cuando la casa es muy grande, en este caso de Recaño era desbordante. También es muy confuso cuando la casa ha sido muy reformada, como era este caso. También nos surgió la duda de a cuántos elementos había que hacerle fotos, ¿no? Que la ficha era muy extensa, que una vez que estábamos allí había elementos que no nos acordábamos dónde iban, bueno, que había hecho falta un estudio y conocimiento previo por parte de nosotros de la ficha mucho más memorístico, ¿no? Mejoras en la app, pues pensamos que se le podría incorporar un micrófono para grabar audios con respecto a las cosas que íbamos viendo, que algunos ítems los habíamos duplicado también, poder duplicar varias entradas por cada ítem y conseguir la opción de que en varios dispositivos a la vez, diferentes personas en la casa pudiéramos ir registrando, por ejemplo, uno en la primera planta, otro en la segunda, etcétera. Entonces diseñamos un protocolo de actuación cada vez que fuéramos a revisar una de estas casas, ¿no? Ahí tenemos a Margarita haciendo un poquito de aventura. Nos dimos cuenta de que primero hay que hacer una visita previa a la casa para ver qué tipo de casa es y qué problemática así a simple vista pueda tener. Después, en función de esto, hay que hacer una reunión de trabajo en la que planificamos la visita de registro. Hay que subdividir el trabajo por personas o grupos de personas, contando cada grupo con un investigador jefe y algunos colaboradores. Cada grupo se encargaría de uno de los 5 bloques de registro de datos o de registrar una sola planta, todos los bloques. En el caso de que no se pudiera contar con tantas personas, debería hacerse un proceso de bloque por día. Y luego en la reunión de planificación, pues hay que hacer también un repaso de recuerdo de lo que es la estructura de la ficha para que no nos volvamos locos allí cuando uno ve una columna y no se acuerda exactamente en qué bloque de la ficha iba porque es bastante compleja. Y bueno, que conviene hacer fotos de todo, salvo de los elementos que están exactamente repetidos, ¿no? Por ejemplo, si hay 5 columnas, solamente se le hace foto a una, aunque si hay columnas diferentes, pues ya sí hay que hacerle foto a columnas diferentes. Fijaos lo complejo que es todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que estamos trabajando con esto, ¿no? Todo esto lo hemos hecho del 2017 para acá. Pues por lo pronto lo que es el estado de la cuestión, que lo estamos trabajando, ya hemos cogido esos 100 y pico de libros y artículos que hemos encontrado sobre las casas palacios de Cádiz y las estamos procesando. Nuestra idea es publicar un libro de aquí a 1 año, 2 años, seguramente el año que viene estaremos escribiéndolo para el año, esperamos que dé la luz este libro. Este libro sí va a ser bastante gráfico y muy atractivo, ¿no? para la ciudadanía, porque por primera vez vamos a publicar un libro en el que hable sobre todas las casas palacio en general, todos sus aspectos históricos, artísticos, etcétera, ¿no? Su diagnóstico en general, que no quita que después en un futuro podamos sacar monográficos de cada una de las casas, porque desde luego dan para ello, a sacar una colección de monográficos. Por supuesto vamos a continuar con la búsqueda de financiación y seguimos actualizando la red de colaboradores, porque la red de colaboradores crece día a día. Al igual que el poner noticias en las redes sociales, al igual que ir elaborando nuestra memoria, rediseñar el proyecto, etcétera. Y la búsqueda de financiación, que también son constantes.
Después, con respecto a la recogida de datos, nuestro objetivo futuro también es el registro patrimonial con la ficha catalográfica esta de las 60 casas. Por ejemplo, el chico este que estaba haciendo su máster en la Sorbona de París hizo el registro con la app de la Casa de las Cadenas, el actual archivo de protocolos notariales, que es bastante visitado por los historiadores. Pues de eso sí tenemos hecho ya el registro catalográfico. Pues lo suyo sería hacerlo de las 60 casas, claro está. Después la creación de un banco de datos textual y gráfico de todas esas casas, realización de entrevistas con todas las personas asociadas a ellas y el estudio, por supuesto, de los fondos archivísticos que nos puedan dar información inédita y original de todos esos inmuebles. Eso con respecto a la recogida de datos. Y con respecto a la proyección y la transferencia, nuestros futuros pasos serían continuar la divulgación académica, pues con publicaciones de libros, de artículos, etcétera, ir a congresos, a seguir promocionando nuestro proyecto, acciones de divulgación ciudadana en las redes sociales, en conferencias como esta, haciendo rutas como la que hicimos en la Noche de los Investigadores, mesas de trabajo y de debate profesionales para el diseño de prospectiva. También queremos hacer seminarios, cursos, mesas de debate en las que podamos sentarnos a debatir y a trabajar propuestas de acción y mejores propuestas, tal como se están haciendo sobre todo. Y también otro de nuestros campos de trabajo o acciones futuras en la que ya estamos trabajando, pero que tiene todavía bastante que desarrollar, es la transferencia empresarial, es decir, esa creación de esa spin-off llamada Viadocta, en la que esperamos recoger todas esas opciones de trabajo que nos están llegando y que pueden llegar, ¿no? Porque, bueno, dentro de lo que es nos llega mucha gente que tiene que mirar documentos en un archivo y no es capaz de leerlo, de reinterpretarlo, análisis o estudios genealógicos, etcétera, ¿no? Muchísimas opciones tenemos. Bueno, y ya por último nos queda un poco pues esa reflexión de qué podemos hacer con estas casas y qué modelo de ciudad queremos, porque claro, las casas palacio ahora mismo están un poco en la voz populi, porque de hace un par de años para acá se han proliferado en Cádiz los apartamentos turísticos. Muchas de estas casas se están rehabilitando para convertirse en hoteles o en apartamentos turísticos. En principio la idea es buena, evidentemente tenemos que vivir en parte del turismo. Y bueno, puede ser un buen uso, sobre todo porque un edificio histórico que no se usa se deteriora muchísimo más. Pero claro, eso produce un problema. Primero, el que ya hemos comentado de las intervenciones y las rehabilitaciones que no son acordes al respeto de la obra original, con lo cual al final es un destrozo. Eso por un lado. Parecen muy bonitas y tal, pero al final están eliminando y destrozando el patrimonio original, que es lo que las identifica. O sea, se va desapareciendo el elemento identitario. Y por otro lado nos encontramos con la problemática de que si todos esos hoteles y apartamentos turísticos, sobre todo, que además surgen de una manera bastante escondida, ¿no?, de los apartamentos turísticos, está produciendo otro problema, y es que están encareciendo el acceso a la vivienda por parte de los gaditanos de por sí. Es decir, un gaditano se quiere comprar una casa en Cádiz porque quiere vivir en Cádiz y se encuentra con que el parque inmobiliario está muy reducido porque casi todo se está convirtiendo en apartamentos turísticos, y que cuando intenta acceder a una de estas casas, ya de por sí Cádiz siempre ha sido cara, desde el siglo XVIII Cádiz es cara a la hora de comprar un inmueble, pues ahora mucho más han subido a pesar de la crisis, han subido debido a que la mayoría son apartamentos turísticos. Un propietario de un inmueble en Cádiz prefiere arreglarlo para apartamento turístico que ponerlo en alquiler a una persona para vivir en ella. Entonces, pues bueno, nos tenemos que plantear que, aunque parezca que es desarrollo económico, es un desarrollo económico que merece ser controlado y normalizado de alguna manera. Es decir, que no puede convertirse en apartamento turístico la ciudad entera, porque si también la ciudad entera se llena de población turista, entonces la población autóctona, que también es la que la define con su identidad, es la que le da identidad a la ciudad, pues terminará desapareciendo. Entonces una ciudad totalmente turística al final es un parque comercial o un parque turístico, o es un Disney otra vez. Entonces no, lo que la valora, lo que la pone en valor, lo que hace que Cádiz sea especial es su gente y es su patrimonio original. Si lo perdemos en pro de un posible futuro económico
no controlado, pues entonces perdemos lo que realmente la identifica, ¿no? Entonces tiene que haber apartamentos turísticos, tiene que haber hoteles, pero tienen que estar controlados y hasta cierto punto equilibrados. Tiene que haber un equilibrio entre unos usos y otros y entre esos costes del inmueble, ¿no? Bueno, pues un poco esto ha sido todo lo que es la presentación de este proyecto, que veáis cómo se diseña un proyecto de investigación dentro de lo que son las humanidades y en concreto la protección del patrimonio, qué resultado hemos tenido en concreto este proyecto durante estos 4 años y bueno, pues un poco que reflexionemos sobre este bien patrimonial, sobre lo valioso que es, y que yo sé que os he dejado un poco con el gusto de quererlos visitar. Os animo a que intentéis visitar las pocas que se pueden visitar, en concreto la Casa Mora y la Casa Aramburu a veces, quizás el casino, podemos entrar en la UNED, podemos entrar en la Cámara de Comercio, podemos entrar en la Casa de las Cadenas, Recaño cuando lo terminen de arreglar. Os invito a que intentéis visitarlas para mirar el enorme patrimonio que son ellas y bueno, y que reflexionemos sobre el modelo de ciudad que queremos y que no se nos vaya a ir de las manos y termine esto siendo pues otro destrozo de ciudad como tantas otras que ha habido por ahí. Daros las gracias por vuestra atención y ahí tenéis nuestro correo electrónico por si queréis contactar con nosotros por algo, y también nuestros perfiles de Facebook. También los podéis buscar en Twitter, en LinkedIn y nuestro enlace a la página web. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Muñoz Rey, querida Yolanda, muchísimas gracias y enhorabuena por esta magnífica conferencia, que nos ha dado a conocer un trabajo que normalmente es desconocido, pero interesantísimo, para poner en valor el ingente patrimonio inmobiliario de la ciudad de Cádiz que estáis llevando a cabo. La Academia de San Romualdo contribuye con esta conferencia, creo yo, a uno de los objetivos del trabajo que estáis haciendo, que es la divulgación de lo que se está haciendo, de lo que se ha hecho mal, de lo que hay que corregir y de la visión de futuro. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque esta conferencia es interesantísima. Creo que interesará a todos los niveles de la sociedad que están involucrados, que creo que es toda la sociedad que debe estar involucrada con la conservación correcta del patrimonio, en este caso el inmobiliario y concretamente con las casas palacios de Cádiz. Muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo, y aquí me gustaría entregarte este cartel de la conferencia, que es obra de don José Contero y que representa una de las casas, la Casa Aramburu de Cádiz. Pues muchas gracias. Enhorabuena. Muy bien. Con esta conferencia, la Real Academia de San Romualdo finaliza el ciclo de este curso 2020-2021. Solamente nos queda el día 18, el acto final del curso, que será el fallo del premio Puente Zuazo. Esperamos el próximo curso iniciarlo en el mes de octubre, como siempre, y esperamos, ya tenemos el programa prácticamente hecho para el curso que viene, y esperamos, como digo, que si las circunstancias sanitarias siguen evolucionando favorablemente como lo está haciendo actualmente, pues comencemos el nuevo curso desde el entorno presencial como lo hemos hecho siempre. Al mismo tiempo seguiremos con estas grabaciones para que ustedes puedan disfrutar de estas conferencias si no han tenido oportunidad de venir a hacerlo presencialmente. Muchísimas gracias a todos los seguidores de nuestras conferencias y de nuestros ciclos, y los esperamos, como digo, en el próximo curso. Un abrazo a todos y muchas gracias.